integridad de nuestra, ¿no?, de física, familiar, ¿no?, económica, ¿no?, material. Tenemos un Dios todopoderoso que también se ocupa, ¿no?, de las necesidades más profundas de nuestras almas. Tenemos un Padre, ¿no?, un Padre amoroso, cuidadoso de sus hijos, que como alabamos, ¿no?, nos guía, nos conduce, nos reprende, nos exhorta, nos trae nuevamente, ¿no?, al camino, al sendero, a la senda que Él ha preparado para la que andemos. Tenemos un Padre Celestial que se ocupa de que no erremos. A lo largo de las Escrituras vamos a encontrarnos con el propósito para lo cual nuestro Padre amado nos dejó las Escrituras, ¿no? Para no carecer de conocimiento, para no permanecer en la ignorancia. Humanamente estamos nosotros predispuestos, ¿no?, a andar en ignorancia, a conducirnos en ignorancia. En cada cosa que hacemos, lo hacemos, ¿no?, con ignorancia. Somos ignorantes por naturaleza, se podría decir. Aún aquellas personas exitosas, aquellas personas que han alcanzado, ¿no?, la cumbre o la cúspide, ¿no?, del éxito en esta vida, que se han llenado de riquezas y de fama, ¿no?, y de gloria terrenal, aún esas personas a las cuales muchos admiramos, ¿no?, viven en completa ignorancia, a causa, ¿no?, de la incredulidad, a causa, ¿no?, de la idolatría. Al no creer, al no reconocer a Dios en nuestros caminos, podríamos decir, ¿no?, que una persona que ignora o que no reconoce a Dios en su vida, podríamos decir de que es un incrédulo, ¿no? De que es un incrédulo. Pero yo creo que más precisamente podríamos decir de que esa persona es un idólatra, ¿no? Es un ególatra. Es una persona que, ¿no?, se cree, ¿no?, o en su parecer, como nos enseñaba nuestro hermano Fidel, ¿no?, por medio de los proverbios, como la Escritura nos enseña, ¿no?, que el parecer del hombre, según el hombre, ¿no?, según el necio, todos sus caminos son correctos, son los verdaderos. Aún aquellos, ¿no?, que no reconocen, ¿no?, a ningún ser supremo por sobre ellos. Y el Señor, ¿no?, Fíjate de Jehová de todo tu corazón. El Señor nuestro Padre Celestial tiene mucho cuidado sobre ese tipo de cosas en medio de su pueblo. Aquí en Isaías nos encontramos con un pasaje, ¿no?, donde el Señor, ¿no?, reta, ¿no?, a los idólatras, y más precisamente, ¿no?, a los ídolos de aquellos idólatras. El pueblo, ¿no?, de Israel, ¿no?, tenía esa tendencia, como el ser humano en su naturaleza tiene esa inclinación hacia la idolatría. Entonces constantemente el Señor tenía que, ¿no?, exhortarlos, tenía que disciplinarlos, por medio, ¿no?, de la espada, en muchos casos por medio de enfermedades, por medio de destrucción. El exilio fue una de las cosas por las cuales el Señor, ¿no?, fue una de las varas que el Señor utilizó contra su pueblo para corregirlo. Y esto es algo, ¿no?, esto es algo que ha de suceder en aquellos, ¿no?, que endurecen su corazón, ¿no?, endurecen su corazón ante la verdad bíblica, ante, ¿no?, la palabra de Dios, la exhortación, el llamado de Dios a la obediencia, a la santidad. Y acá vemos, ¿no?, cómo el Señor, a partir del versículo 1, comienza, ¿no?, a retar, a desafiar
a los ídolos, ¿no?, de los idólatras. Y dice lo siguiente: alegad por vuestra causa, dice Jehová. 41:21 de Isaías. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Darnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Del norte levanté a uno, y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre, y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anunció desde el principio? Para que sepamos. O de tiempo atrás, y diremos, es justo. Cierto, no hay quien anuncie si no hay quien enseñe. Ciertamente, no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. ¿No? Que el Señor bendiga su palabra y que en todo esto podamos nosotros, ¿no?, entender lo que el Señor tiene hoy para nuestros corazones. Costumbres paganas eran las que el pueblo de Israel había adoptado, ¿no?, a causa de su corazón perverso e inclinado a la vanidad. A causa de su comunión, ¿no?, de su comunión con el ajeno, con el de afuera. Y estas costumbres paganas eran justamente, ¿no?, la idolatría. Estas costumbres paganas, ¿no?, tenían, ¿no?, muy en común con todas las naciones de alrededor, ¿no?, que es la idolatría, la adoración a las imágenes. Y bueno, y hoy en nuestros días podemos, de alguna manera, ¿no?, podemos contemplar de que aún se conservan ese tipo de costumbres, ¿no?, ese tipo de idolatría. Lo podemos ver principalmente, ¿no?, en la religión católica, no solamente o únicamente en las religiones totalmente declaradas anticristianas, ¿no?, que son esas religiones, esas sectas de Umbanda, ¿no?, y de todo tipo de adoración pagana, ¿no? También lo vemos en aquellas iglesias, en aquellos lugares, ¿no?, que se autodenominan cristianos, pero sin embargo adoran imágenes, o tienen, ¿no?, como preciados ciertas reliquias, como sagradas y consagradas ciertas reliquias. En algunos casos, ¿no?, yo creo que del pequeño grupo que estamos acá, yo creo que, ¿no?, eso lo hemos vivido en algún tiempo por parte de nuestros padres o de nuestros abuelos, ¿no? Hoy en día ya no es tan común este tipo de idolatría. En algunas culturas, por supuesto, ¿no? En algunas culturas, ¿no?, que son prácticamente, ¿no?, son ancestrales, ¿no? Pero actualmente, ¿no?, hoy vemos,
¿no? Que no, la juventud, las nuevas generaciones no tienen este tipo, ¿no? de costumbre o de hábitos. Pero sin embargo el mundo y el corazón del hombre es idólatra. Es idólatra. Acá vemos, ¿no? En los primeros versículos de este pasaje, cómo nuestro Padre Celestial, ¿no? comienza a trabajar, ¿no? de una manera reflexiva, ¿no? Sobre aquellos corazones idólatras. Y comienza, ¿no? Primeramente, ¿no? Pidiendo de que nos pongamos nosotros a medirnos, ¿no? a medirnos con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial. Porque si bien hoy la juventud, la mayoría de la juventud, ¿no? y convengamos, hermanos, que los sermones predicados, ¿no? en el púlpito los domingos tienen como principal objetivo o como, ¿no? o se dirige especial y específicamente a la congregación, tomémoslo, ¿no? como algo personal. No miremos para afuera de la congregación cuando hacemos esta retrospección, ¿no? de la palabra, esta autoexamen que la palabra, ¿no? hace en nosotros. No miremos para afuera ni miremos al vecino, ¿no? si tiene un gauchito Gil plantado en el patio de su casa, ¿no? o un altar a San la Muerte, ¿no? o un San Jorge, o lo que comúnmente se puede observar, ¿no? Sino miremos nuestros propios corazones, cada uno en lo personal, ¿no? examinémonos a nosotros mismos. Una exhortación muy propicia, ¿no? muy importante, la cual nos recuerda nuestro apóstol Pablo, ¿no? Cuando estamos en comunión con la palabra de Dios, estamos en comunión con nuestro Padre Celestial. Bueno, examinémonos a nosotros mismos y hagamos caso a estas palabras que el Señor tiene hoy para darnos. Y primeramente, como decíamos, el Señor nos está pidiendo que presentemos nosotros a esta causa, a la causa de nuestros corazones, a la causa de nuestras desobediencias, a la causa de nuestra incredulidad, a la causa de nuestra pereza, ¿no? a la causa de nuestra apatía, a la causa de nuestro desánimo, o a la causa de la vergüenza que a veces o tal vez sintamos, ¿no? por servir al Señor, ¿no? Y dice, ¿no? presenten a esta causa pruebas. Vamos a poner, ¿no? las pruebas sobre la mesa. Y no es nada más ni nada menos el que se lo está pidiendo y que nos lo está pidiendo nuestro Padre Celestial, ¿no? Acá no hay un pastor, no hay un predicador, no hay un maestro, ¿no? que se sienta con la autoridad, ¿no? de demandar a los demás testimonio. ¿No? Es nuestro Padre Celestial que nos pide frutos. Nosotros cuando predicamos el Evangelio y hablamos de las obras de la fe, de los frutos, de lo que deben hacer, de lo que debe existir en el corazón de un creyente, de uno que ha nacido de nuevo. No estamos nosotros exigiendo personalmente, ¿no? que sea algo nuestro, exigiendo, si bien está el deseo en nuestro corazón. No es la exigencia personal de los pastores, ¿no? que los frutos sean dados, ¿no? de que cultivemos buenas obras, de que ¿no? nos pongamos al servicio de Dios, que lo amemos con todo nuestro corazón. No es la exigencia, ¿no? de los hombres, sino que es, ¿no? nuestro Padre Celestial que está esperando, ¿no? que está en búsqueda, en espera de los frutos. Nuestro Señor. Recordemos al Señor Jesucristo cuando fue, ¿no? a la higuera. ¿Recuerdan ese episodio, ese pasaje en la Escritura, esa situación en las Escrituras, en el Nuevo Testamento? El Señor va a la higuera a buscar ¿qué? ¿Recuerdan? Uno que se acerca a una higuera, ¿no? a un manzano, va a buscar fruto, va a buscar fruta, ¿no? Se acercó a la higuera a buscar higos, porque el Señor tenía hambre.
resulta que esa higuera no tenía higos, estaba seca, o sea, no daba frutos, no daba frutos. Nosotros tenemos un limonero, ¿hace cuánto que tenemos un limonero? A veces parece que va a dar fruto y se seca, se muere. Y un par de limones. Una sola vez. Bueno, Yo tenía uno que daba unos limón increíble, se empezó a secar, no sé qué pasó y no lo pude salvar ni a pa. Nosotros tenemos un limonero que... La foto me quedaron nada más limoneros. Alguna vez creo que dio fruto, después bueno, se secó. La cosa es que resulta que el Señor va a la higuera, se encuentra que la higuera no tenía frutos, no había dado frutos, ¿no? Entonces el Señor maldice la higuera y la higuera se seca. El Señor espera de la misma manera que a esa higuera nosotros demos frutos, que nuestra fe dé frutos, que nuestra vida dé frutos en el Espíritu, en la fe, por supuesto, ¿no? Y lo primero de todas esas cosas es confianza en su palabra, a pesar de los temores, como estamos viendo los miércoles. Abraham es el padre de la fe, pero evidentemente tuvo temores, inquietudes. Nosotros podemos ser hombres de fe, podemos ser hombres de fe, personas, ¿no?, creyentes, pero eso no quita de que nos invadan los temores o las inquietudes, ¿no? Pero sin embargo, ¿no?, la obediencia, la fe, no da fruto, da como fruto la obediencia. Ahora el Señor está pidiendo pruebas, ¿no?, de aquellos comportamientos de los cuales nos gloriamos. Y digo nos gloriamos porque lo tenemos como por dignos, ¿no? O por más reverente que la voluntad de Dios sobre nosotros. Tenemos ciertos comportamientos y ciertas actitudes, ¿no?, que aún sabiendo, ¿no?, la voluntad de Dios, así todo le damos preeminencia en nuestra vida. Así todo nosotros lo ponemos como algo más importante, algo más preciado para mí. Vivir de esta manera, vivir de una manera no desobediente, de una manera no que sabemos, no bíblicamente, porque evidentemente aún en la conciencia no lo sabemos, porque la conciencia nos debe inquietar nuestro corazón. Si nosotros sabemos, ¿no?, que la voluntad de Dios es por sobre todas las cosas. Perfecto. Y el Señor pide pruebas y dice, ¿no?, traigan, ¿no?, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. El Señor aquí, ¿no?, está retando a los ídolos, de los idólatras, ¿no?, a que den evidencias de su conocimiento supremo, de su superioridad. ¿No? ¿Por qué el hombre confiaba tanto, ¿no? ¿Y por qué el hombre confía tanto en los ídolos? Como si esos ídolos tuviesen algún tipo de conocimiento, algún tipo de ciencia. ¿Podrían esos amuletos, podrían aquellas imágenes talladas darle conocimiento de lo que, ¿no?, como dice acá, ¿no?, la postrimería de lo que fue al principio? ¿Podría de alguna manera esos ídolos decirnos lo que ha de venir o lo que ha de suceder? Hermanos, en nuestro corazón, nuestro propio parecer, nuestro corazón inquieto, perverso y engañoso, no tiene manera ni forma, no tiene conocimiento, nuestra mente no tiene conocimiento de lo que fue al principio, y cuando nos conducimos carnalmente, cuando nos conducimos, ¿no?, según y conforme, ¿no?, a nuestras concupiscencias, a nuestros pensamientos, deseos desordenados, tampoco sabemos, ignoramos totalmente lo que nos ha de sobrevenir. ¿Por qué el ladrón, ¿no?, o el perverso vive en perversidad?
Él no sabe, el perverso, ¿no?, de dónde viene, de dónde vino, no piensa en eso, no sabe a dónde va a terminar. Si vivís en desobediencia... Cree que le va a salir todo bien, ¿no? El que roba cree que no. Claro. Confía en su impunidad, ¿no? En que no... En su propio tiempo. Es por esa razón que el perverso odia la luz. Ama las tinieblas. Aborrece la luz, dice la Escritura. La desprecia, la repudia con todo su ser, porque la luz pone en evidencia no solamente sus obras, sino también su fin. Y hermanos, debemos entender de que la desobediencia, debemos, ¿no?, tener conciencia de que la desobediencia nos conduce al castigo. La desobediencia, ¿no?, produce ira y acumula ira para el día de la ira. Es por esa razón que podemos comparar nosotros, ¿no?, tan claramente, ¿no?, a un ídolo con nuestro propio corazón, ¿no? Es ignorante, no solamente de dónde venimos, ¿no?, de nuestro origen, sino también de nuestro fin. Y nos llena de temores con Bueno, en el versículo 23 dice: dando nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Ahora, nosotros podemos hacernos esta pregunta. ¿A dónde queremos llegar viviendo o conduciéndonos de la manera en que nos estamos conduciendo? ¿Tenemos idea? ¿Tenemos nosotros realmente, ¿no?, la posta, como se dice, ¿no?, vulgarmente o en el mundo? Nosotros realmente, ¿se dan cuenta por qué los proverbios son tan profundos, tan sabios? ¿Sabemos nosotros realmente? ¿Entendemos nosotros realmente cuál es el fin de nuestros caminos? Humanamente, ¿no?, y emocionalmente disfrutamos el momento. Disfrutamos el momento. Pero eso nos habla, ¿no?, de una ignorancia, de una necedad terrible. Eso nos habla de una necedad terrible. Nos da testimonio de una necedad terrible en nosotros. ¿Podemos ser tan necios de desestimar por los placeres, ¿no?, presentes, por los placeres, el disfrute momentáneo, no desestimar las consecuencias futuras? Vender la primogenitura por un plato entero. Eso es desestimar, ¿no? Eso es desestimar el gran amor y el gran cuidado que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuánto comen manteca hoy en día? Debemos aprender nosotros, ¿no?, a ser sabios. Debemos aprender nosotros a tomar la sabiduría que la Escritura nos da. Porque los mandamientos de Dios no son gravosos, y todo lo contrario, son de provecho. No, el Señor puso las leyes para nuestros beneficios. La ley que Dios ha puesto, ¿no?, todo conlleva nuestro beneficio. ¿No? Algo muy impresionante que me causó asombro. Me causó asombro. Estaba mirando, por ejemplo, en YouTube, ¿cómo que se llama este físico, ¿no?, famoso que ya murió, que andaba en silla de ruedas? Lo llevaba la silla de ruedas. Hopkins. Bueno, este hombre, ¿no?, en uno de esos videos en YouTube cuestionaba la existencia de Dios. Cuestionaba la existencia de Dios.
¿no? Y él dice que uno de sus primeros cuestionamientos fue si la causa de su enfermedad era a causa de que Dios lo castigó con algo, ¿no? Y esa pregunta lo llevó a otra pregunta: ¿Dios existe? Y bueno, y empezó él en su mente, ¿no? Como que se levantar argumentos, ¿no? Contra nuestro Dios Todopoderoso. Carl Sagan también. Y me causó gracia una analogía, lo que se dice, ¿no? Una comparación que hace él, ¿no? Y hablaba de la creación del universo y que el origen del universo. Y yo digo, ¿cómo pueden esta persona que no puede levantarse de esa silla por su propia voluntad, ¿no? Cree que su mente le puede dar, ¿no?, el conocimiento que solamente Dios nos puede dar, ¿no? Y recordaba, ¿no?, las replicaciones del Señor a Job, ¿no? Estas preguntas, vos conocés, ¿no?, el origen de las cosas. ¿Estabas ahí? ¿Estabas ahí? ¿Eh? Vos viste, ¿no? Fuiste testigo de cómo fueron las cosas, cómo sucedieron las cosas, pero hablaba, ¿no?, con total autoridad y conocimiento. Es increíble cuando nosotros escuchamos, y todavía es un físico reconocido, es un científico, ¿no?, de las grandes esferas, ¿no?, o de la élite científica, ¿no?, que dio este mundo, que dio esta tierra. Y él hacía una analogía, ¿no?, que me causó gracia, porque él dice, vamos a interpretar esto, ¿no?, con algo simple, dice. Un partido de tenis, ¿no?, un partido de tenis. Bueno, en el tenis, ¿no?, en el tenis está, ¿no?, hay leyes, ¿no? En el tenis hay leyes. Reglamentos que dicen las medidas de la cancha, ¿no? Cómo tienen que ser las pelotas, qué clase de raqueta se usa, ¿no? Si pica afuera, si pica adentro, si toca la red. Ahí hay el reglamento, como en el fútbol, como en cualquier deporte, ¿no? Pero daba la analogía del tenis, ¿no? Y decía que, bueno, esas son reglas, esas son leyes que el hombre las puede modificar, ¿no? Porque en el fútbol sucede eso, ¿no? Se modifican los reglamentos, ¿no? Se pueden modificar los reglamentos. Como mejorando. Sí, bueno, el VAR es un tipo de innovación, ¿no? De cambio, ¿no? Dice, estas son leyes, dice que el hombre las puede modificar. Después están las leyes, dice, por sobre esas leyes, hay leyes que son inmovibles, que son son irrevocables, no se pueden cambiar. Y son las leyes de la física, de la gravedad, ¿no? Las leyes establecidas por Dios, ¿no? Y a mí me causa gracia, porque yo digo, bueno, ¿de dónde salieron las leyes? Exactamente eso es lo que le pasa a este Hopkins y a todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Nuestro Padre Celestial estableció leyes. Leyes físicas, leyes morales, leyes. Nosotros como jugadores y como jugadores del juego podemos interpretar las leyes como se nos antoja. O acomodarla como nuestra vida, ponemos el reglamento nosotros en nuestra vida. Y podemos vivir como se nos antoje. Pero hay leyes que son inconmovibles, que son irrevocables, que son las leyes de Dios. Que el hombre no puede, no tiene el poder ni la autoridad de cambiarla. Si sufrir las consecuencias, si lo desobedece, ¿no? Sí, por supuesto que porque justamente son esas leyes irrevocables, inconmovibles, las que nos van a hacer sufrir las consecuencias de no vivir, ¿no? No se puede jugar, por ejemplo, que quiero jugar, ¿no?, al tenis, ¿no? No sé, con en vez con una raqueta, con un bate de béisbol, ¿no?
Y en vez de con una pelota de tenis, ¿no? Con una bolita o con... No podemos nosotros... O sea, vamos a sufrir las consecuencias, ¿no? ¿No? Del polvo venimos al polvo. Inevitablemente, inevitablemente. Y es así como el hombre, ¿no? Y yo decía, no, ¿cómo puede ser? Dando esta analogía no se da cuenta de algo. Vos podés interpretar el universo, hacer numeritos, los numeritos que vos quieras. Dale vuelta, ¿no? Al numerito, pasalo para acá, pasalo para allá. Interpretar el universo, la vida, el mundo, interpretarlo como vos quieras. Pero, sin embargo, ¿no? Porque todavía profundizaba, ¿no? Que hay leyes sobre leyes, ¿no? Hablando en lo físico, ¿no? Y es a lo que nos referíamos. Todo lo que Dios estableció, todas las leyes que Dios puso, son para nuestro beneficio. El hecho de que Dios le haya puesto freno al mar, ¿no? Haya determinado los cielos, ¿no? La distancia del sol, ¿no? La gravedad, ¿no? La luna, que es tan importante. Bueno, la luna, ¿no? Y también ¿cómo es que se llama? La rotación de la Tierra, el grado de inclinación que la Tierra. Todo tiene un propósito. Una razón de ser. Y todos esos propósitos universales, todas esas leyes universales, ¿saben qué, hermanos? Son necesarias para que hoy nosotros respiremos, para que hoy nosotros estemos aquí en comunión con nuestro Padre Celestial y con su palabra. Entonces el conocimiento que los ídolos, o que nuestro necio corazón, ¿no? El entendimiento, la lógica por la cual quiera vivir, si se desprende de la voluntad de Dios, desconoce totalmente, ¿no? Tanto su origen como su fin. Y vivimos en ignorancia. Y el Señor está dejando en claro, estas cosas, ¿no? Y dice, ¿no? He aquí vosotros sois nada. Vosotros sois nada y vuestras obras, vanidad, abominación es el que os escogió. No solamente un ídolo no es nada. Un ídolo no es nada. Yo recuerdo, porque mi familia, ¿no? Era muy, venía de esa cultura y yo era un poquito más, o tenía un poquito, ¿no? Menos respeto o conciencia de lo religioso o de lo sobrenatural o esotérico, como quieran decirlo, ¿no? Pero yo veía una macumba y no tenía temor de patearla o de levantar las moneditas. No solamente eso es nada, o sea, eso no tiene un poder, ¿no? Que pueda influenciar en nosotros y que tenga un poder sobre, ¿no? Esas cosas no son nada. No solamente esos objetos, ¿no? Esas cosas son nada, sino también aquellos que creen en ellas. Aquellos que se fían y que apoyan, ¿no? y que depositan su confianza en ellos. Como aquellos que depositan su confianza o sus esperanzas en su propio parecer. Sos un idólatra, querido hermano, querido amigo. Sos un idólatra. Si confías en tus propios pensamientos, en tu propio parecer, más que en la voluntad de Dios, es porque sos un idólatra. Amás más las tinieblas que la luz. Donde hay amor hay idolatría, donde hay amor ajeno a Dios, ¿no? Por supuesto, hay idolatría. Amás al mundo, sos un idólatra. Sí. ¿Te confías, no, en que podés sortear, ¿no? Las leyes preestablecidas por Dios? Que podés desobedecer a Dios y meter la vida y vivir la vida, surfearla, ¿no? O sea, aparte o fuera de la voluntad de Dios, y todavía, ¿no? Esperás bien en tu vida. ¿Crees que te va a ir bien? Le comentaba una canción a Dana, ¿no? Una canción, ¿no? De una banda, de rock. Le relataba la letra a Dana, ¿no? De una canción que habla de un amor, ¿no? Una canción de punk rock. Bueno, pero sin embargo, ¿no? A mi parecer, hay muchas canciones de punk rock que te hablan mucho o que te plantean o que
¿no? Te reflejan ¿no? la real decadencia de la humanidad. La real decadencia de la humanidad. Y esta era una canción de amor que terminaba ¿no? en algo trágico. ¿No? Terminaba en algo trágico. Un hombre ¿no? que tomaba porque la mujer le hablaba de tal manera, le decía cosas que no eran verdad, ¿no? Él había llegado temprano a la casa, la mujer no estaba, la mujer vuelve a las 3 de la mañana, ¿no? Toda arreglada, ¿no? Él toma un arma, ¿no? Borracho, la mujer grita, se le cae el arma, él se pega un tiro, mientras está muriendo, ¿no? Él le besa los pies como perdonándola, sirve otro vaso de vino, toma y se muere. Esa es la canción, ¿no? Pero fuera de todo eso, ¿no? Lo que le decía a Dana, digo, hija, este es el amor, ¿no? El romance que hay en el mundo. Este es el romance que hay en el mundo, el amor, ¿no? Estas son las relaciones amorosas que hay en el mundo. Amor-odio. Que terminan, que generalmente no hay violencia, hay desorden, hay... mi papá ayer compartió la mesa con nosotros al mediodía y él nos contaba, ¿no? De que cuando fue, porque este año fue a Jujuy, y su hermano menor le recriminaba a mi papá, le dice vos, hermano, dice, ñañito, le dice, ñaño, así se hablan, ¿no? Es el dialecto, ¿no? De allá. Dice, vos estuviste mal, dice, porque vos nunca le viniste a presentar, a traerle un nieto a papá. Dice, mi abuelo se murió cuando yo creo que tenía 6 años. Sí, 6 años tenía. Y mi viejo le decía, mirá, dice, no es como vos pensás, no es que yo no quise, dice, no, dice, no tuve la oportunidad. Y ese tío mío es evangelista, o es creyente, o al menos sabía algo, o sea, yo entendía de que era creyente o de que es creyente, ¿no? Y mi viejo le dice, ¿y a vos quién te dice que capaz que eso no fue un castigo de Dios, de que yo no le lleve un nieto? Dice, ¿cómo vas a decir eso? Y sí, por las cosas que él le hacía a mamá, dice. Él, la mamá, dice, le pegaba. Mi mamá estaba enferma y él le pegaba con un látigo. Y ojo con que le diga gordo o papi o... No, le tenía que decir señor, usted, ¿no? O don Carlos. No, era un hombre, no, muy... Dice, mi papá, ¿por qué? Dice, a mí siempre me molestó de que los cumpleaños de mi papá, dice, él festejaba su cumpleaños y cuando era el cumpleaños de mi mamá, dice, no se festejaban. Dice, ellos eran muy chicos, no se dan cuenta, dice, de esas cosas, pero a mí esas cosas me dolían, me molestaban. Y bueno, ese es el romance que va, o sea, el amor que hay en el mundo, ¿no? Y se interpreta la vida y vivimos la vida y la interpretamos como nosotros queremos. Vamos a nosotros a vivir como a nosotros se nos antoja, pero ¿sabe qué? Nos vamos a divertir jugando, no sé, al vóley y al tenis acuático, yo qué sé, nos vamos a divertir. Pero ¿saben qué? No vamos a escapar nosotros de las leyes establecidas por Dios, de las consecuencias. Entonces todo esto, ¿no? Todo esto a lo que el Señor lo lleva es al entendimiento, ¿no? Es al conocimiento de la ignorancia de estas personas, ¿no? Dice, no son nada, ni tampoco las obras, ¿no? de ustedes son nada. Abominación, ¿no? Es el que escoge vivir así, el que escoge, ¿no? Idolatrarse a sí mismo, idolatrar, ¿no? a otro ser. No, el Señor da testimonio de que Él, ¿no? conoce, ¿no? Él conoce el futuro. De que Él puede decirnos las cosas que han de suceder con antelación. Dice, ¿quién lo anunció desde el principio para que sepamos, o de tiempo atrás, ¿no? Y diremos, es justo. Fue Dios, fue el Señor, es nuestro Padre Celestial, en el cual, es su palabra en la cual nosotros encontramos conocimiento del futuro, como también conocimiento del principio. No hay otra manera de entender, por eso en Hebreos nos dice, ¿no? de que el cielo y la tierra, en hebreo o en romano, ¿no? que nos dice que la creación del cielo y de la tierra son entendidas por medio, ¿no? de la fe. Sí.
Por la fe, Hebreos. Hebreos, ¿no? Hebreos 11. Por ¿no? la fe entendemos que el mundo fue creado por Dios. Es por medio de la fe, ¿no? Que entendemos, porque el testimonio está en la Escritura. Ahora vamos a entenderlo. ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a entender? Por medio de la fe. Y no por medio del conocimiento, ¿no? Físico, científico, geológico. Eso va a dar prueba y evidencia de que la palabra tiene razón, ¿no? Me gusta como el pastor Armando Alducín, ¿no? habla de todo ese tipo de cosas, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Dando testimonio de cómo, ¿no? Fue creada la tierra, ¿no? Y es importante, ¿no? Entenderlo, ¿no? De que fue el único, nuestro Padre Celestial, el que anunció desde el principio que estas cosas iban a suceder, de que se iba a levantar uno del norte, ¿no? Y este no era más ni menos que Ciro de Persa, ¿no? Quien liberó al pueblo, ¿no? Los devolvió a su nación. Dice, ¿quién lo anunció desde el principio? Versículo 26, para que sepamos, o de tiempo atrás, y diremos, ¿es justo? Cierto, no hay quien anuncie, no hay quien anuncie, sí, no hay quien enseñe. El Señor nos da conocimiento esencial, ¿no? Y profundo de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestro entorno. El conocimiento esencial y profundo de cómo amar a una mujer, de cómo criar a un hijo, de cómo nuestro hermano Quique nos estuvo enseñando por medio de la carta a los Efesios, ¿no? De cómo Dios establece las leyes, las formas, las maneras, nos enseña, ¿no? Nos enseña Pablo, nos enseña las Escrituras, nos enseña el Señor a cómo relacionarnos, la obediencia de los hijos hacia los padres, ¿no? El amor de los padres hacia los hijos, el cuidado que deben tener los padres hacia los hijos, ¿no? El amor de la mujer al hombre, ¿no? El Señor nos enseña de las cosas esenciales de la vida, tanto en los vínculos personales como también en las finanzas. El Señor nos enseña a cómo conducirnos en la vida, a cómo ¿Por qué son tan peligrosas las cosas tan nuevas ¿cómo se llama? La ideología de género, todo eso? Bueno, sí, bueno. Porque trata de cambiar ya la naturaleza del hombre. A veces lo vemos así nomás, pero no, eso es tremendamente... Pero sin embargo, bueno, ahí tenemos un ejemplo más. Quieren cambiar las reglas del juego. Claro. ¿Las pueden cambiar? ¿Las van a cambiar? La están cambiando. Dice, no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero, versículo 27, que he enseñado estas cosas a Sion, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno, y pregunté estas cosas y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. Hermanos, cuando nosotros nos confrontamos o confrontamos nuestros pensamientos, nuestros argumentos, nuestro conocimiento, nuestro parecer, lo confrontamos con la voluntad de Dios, con la sabiduría que hay en las Escrituras, ¿no? de Dios, vamos a quedarnos sin palabras. Y la única que nos va a quedar es como estos, ¿no? filósofos, como estos, ¿no? Como estos genios, ¿no? Como estas eminencias, ¿no? Va a ser inventar. Va a ser inventar cosas, ¿no? O imaginar. O el mito. Mitificar. O la teoría. Hablar de teoría, claro, argumentar, ¿no? Argumentar verso. Claro. Porque ante la verdad de Dios, no tenemos alegato alguno nosotros. Cuando nosotros nos confrontamos, nos ponemos delante de la ley de Dios, ante la luz no nos va a quedar otra, y no nos queda otra, ¿no? que alabar al Señor. Porque como el profeta dice, ¿no? Los pensamientos de Dios, ¿no? Así como está la tierra, ¿no? de separada del cielo, así están alejados los pensamientos del hombre con los de Dios. No podemos nosotros comparar, no podemos de ninguna manera ni siquiera intentar, no debemos ni siquiera intentar
vivir fuera de la voluntad de Dios. Porque es para acarrear condenación y muerte, ¿no? Y a veces esas consecuencias, no, porque como muchos creen, bueno, me las voy a pagar yo, no. Cuando Israel pecó, ¿no? Por mano de Acán, el pueblo padeció las consecuencias. Iba a la guerra Josué con todos y eran abatidos, eran perseguidos. De tantas batallas ganadas, de tantas guerras ganadas, de tantos triunfos, ¿no? Confiados iban a la batalla y sucedía de que no podían contra el enemigo. ¿Cuál era el problema? Eso era consecuencia del pecado de uno solo, de una sola casa, de un solo hogar. ¿No? Por eso temamos, no solamente por nosotros, sino por nuestros hermanos, por nuestras familias. Bueno, hermano, no, amemos al Señor y amemos a nuestros hermanos. Dice, miré y no había ninguno y pregunté estas cosas y ningún consejero hubo y pregunté y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Eso mismo le cabe, ¿no? A nuestro ese mismo reconocimiento le cabe a nuestro propio parecer, hermano, a nuestro necio corazón. Es nada, viento, vanidad. Por eso la Escritura dice, ¿no? Del hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? ¿No? Dice, ¿qué es el hombre natural? El hombre natural es como la flor del campo, ¿no? Se crece, ¿no? A la mañana, se seca a la tarde y muere. Es como la neblina. Y no está hablando simplemente de lo físico, ¿no? De la vida física del hombre, sino también habla, ¿no? De su corazón, de sus pensamientos. Por eso nosotros debemos ser renovados y transformados a la imagen, ¿no? Del que vive. Nosotros debemos guardarnos, ¿no? En la voluntad del Señor, conservarnos, ¿no? En sus mandamientos, para así dar gloria al Padre, ¿no? Y bendecir a los demás, ser luz para los demás. Como dijo Pedro, ¿no? Cuando el Señor le dijo que tirara la red, ¿no? Al costado del barco y dijo, en tu palabra. Amén. Y en estas cosas no vamos a reflexionar en estos días, en estos momentos, ¿no? En esta semana, ¿no? Para así dar gloria al Padre, ¿no? Porque Él, con estas palabras, ¿no? Con este tipo, ¿no? De argumentos, de pasajes que encontramos en la Escritura, el Señor quiere que, ¿no? Sean derribadas en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, los argumentos, ¿no? Que levantamos nosotros a causa de la incredulidad, a causa de la desobediencia, a causa de nuestro necio y perverso corazón. Démosle gloria a Dios, démosle gracias al Padre Celestial, ¿no? Porque Él cuida, ¿no? de su rebaño. Oremos. Padre Santo, Señor bendito, te damos gracias, Padre, porque en esta mañana has hablado a nuestros corazones, Padre, para que reflexionemos, Señor, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras ideas que tenemos de la vida, Señor, para que corrijamos, Señor, aquello defectuoso, Padre, aquello que mancha, Señor, y entorpece nuestra comunión contigo, Padre. Te pedimos perdón por todas aquellas cosas, Señor, que hacemos, en las cuales vivimos o nos abrazamos, Señor, para que podamos nosotros vivir, Señor, conforme a tu voluntad. Líbranos, Señor, y limpia nuestras mentes y nuestro corazón de todo pensamiento, Señor, ajeno a tu palabra, a tu voluntad. Enséñanos tus caminos siempre, Señor, guíanos por ello y sosténnos, Señor, en los momentos de dificultad. Gracias te damos por tu fidelidad, Señor, porque a causa de ella nosotros podemos soportar el día malo, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre, en todo momento batallando nuestras peleas, Señor. Gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu fuerza. Bendito sea, Señor, y bendito sea tu Hijo Jesús, el que nos da, Señor, conocimiento de ti.
por medio de tu palabra, de los evangelios y del Espíritu Santo, Señor, que es el que nos enseña y el que nos guía, Señor, a toda verdad. Todo esto te lo pedimos, Señor, y todo esto agradecemos, Padre, en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén.